the champion, and I have no equal. Bueno gente, han habido varias confirmaciones de diferentes peleas dentro de la UFC y es espectacular lo que se nos viene, a excepción de una pelea que voy a estar hablando sobre ella en próximos videos, pero en esta me gustaría estar tocando específicamente el caso de Jiri Prochazka contra Alex Pereira. A todas luces, esto era una pelea que iba a ocurrir, ¿ok? Era una pelea que iba a ocurrir número uno porque Jiri Prochazka había salido lesionado, habría sufrido una lesión bastante grave, y que esta lesión en el hombro pues hizo que él renunciara a su cinturón en su momento, a su cinturón de las 205 libras, el cual ganó bastante bien, excelentemente contra precisamente Glover Teixeira, uno de los pesos de las 205 libras más buenos que ha tenido la división desde mi punto de vista, que incluso también llegó a ser campeón antes precisamente de esa pelea contra Jiri Prochazka. Entonces Jiri Prochazka en su momento gana ese campeonato, luego lo tiene que entregar, simplemente renuncia a él, como hizo recientemente Yamahaya Hill por una lesión también. O sea, Yamahaya Hill con una lesión en el tendón de Aquiles y por otro lado Jiri Prochazka con una lesión en el hombro. Entonces él renuncia a su cinturón, pero a expensas, evidentemente, en una conversación que tuvo con la UFC, una negociación que tuvo con la UFC, que cuando él regresara dentro de la UFC, cuando él regresara de esa lesión, cuando se recuperara, pues que él iba a ser el próximo contendiente a ese cinturón. Sea quien sea que tuviera el cinturón, sea quien sea el que haya ganado, entre comillas, la oportunidad para ir a pelear por el título, etc., pues él iba a tomar su posición, iba a pelear por ese cinturón. Entonces, pues ya él se recuperó y ya se merecía esa oportunidad titular, y evidentemente iba a estar enfrentándose en una primera instancia contra Yamahaya Hill, que era el campeón en ese momento. Entonces se lesiona también Yamahaya. Ya estuve hablando sobre esto en un video dentro del canal. Y bueno, también decide hacer exactamente lo mismo que hizo Jiri Prochazka. Renuncia a su cinturón de las 205 libras, cosa que desde mi punto de vista es respetable, pero también era algo que él podía haber evitado. Incluso los dos podían haberlo evitado. O sea, hubieran dejado el tiempo suficiente para que la UFC hiciera una especie de cinturón interino, etc. Y de esta forma le iban a dar tiempo de recuperación para que ellos en ningún momento perdieran su cinturón. Sin embargo, bueno, tomaron la decisión, y yo creo que es una decisión sumamente respetable por ambas partes, me refiero, porque los dos tomaron la misma decisión. Ahora bien, Alex Pereira, ¿ok?, logra convertirse en campeón de las 185 libras frente a Israel Adesanya, frente a uno de los peleadores más dominantes desde mi punto de vista de los últimos tiempos dentro de la UFC, evidentemente dentro de la división de las 185 libras. Luego en la revancha que ellos tienen, pues sale derrotado a Alex Pereira de una manera bastante estrepitosa, con un KO sumamente fulminante. Entonces se estuvo hablando en su momento de que Alex Pereira no debería seguir peleando en esa división, sino que más bien debería subir a las 205 libras porque es una cosa que a él le favorecería, porque es un tipo bastante grande, etc. Él decide subir de división con todo su equipo, todo esto muy bien, yo creo que fue una decisión acertada desde mi punto de vista, y va a pelear contra un Jan Blachowicz, que desde mi punto de vista se vería favorito, entre comillas, hasta cierto punto. Alex Pereira, evidentemente en la pelea de pie, en la pelea de lo que era el striking, lo iba a dominar. En el caso que la pelea se mantuviera así, lo iba a dominar, y sí logró sacar mejor provecho en ese momento de la pelea de pie. Sin embargo, en lo que era la pelea de suelo, pues fue dominado. Y esto fue una pelea que trajo muchísima controversia, lo que nos dejó a dudas, porque todo el mundo decía, a partir de lo que había pasado contra Yamahaya Hill, que se había lesionado, etc., el que ganara esa pelea entre precisamente Jan Blachowicz y Alex Pereira iba a ser el próximo retador al título contra Jiri Prochazka. Entonces, fue una pelea tan cerrada, fue una pelea sumamente cerrada, que trajo mucha controversia. Yo vi ganar, por ejemplo, en ese caso a Jan Blachowicz, no a Alex Pereira. Sin embargo, yo quería que Alex Pereira ganara esa pelea. Yo quería que él ganara. Incluso yo lo di como favorito, porque yo quería que ganara esa pelea. A pesar de todo esto, yo creo que fue una pelea bastante cerrada, que trajo mucha controversia, y en ese momento yo creí que había ganado Jan Blachowicz. Incluso lo sigo creyendo que Jan Blachowicz se llevó esa pelea, a pesar de que las tarjetas de los jueces evidentemente se la dieron a Alex Pereira. O sea, a partir de aquí, pues
Evidentemente era a todas luces que iba a ocurrir, a excepción que ocurriera algo fuera de lo normal, ya sea porque se lesionara a Alex Pereira o que entrara otro peleador, cualquier cosa pudiese haber ocurrido en el medio, pero precisamente todo el mundo empezó a pensar de que la próxima pelea por el cinturón, no la habían hecho oficial evidentemente, pero iba a ser la de Alex Pereira contra Jiri Prochazka. Y ahí está, yo incluso estuve haciendo una predicción adelantada para una futura pelea entre ellos dos. O sea, una supuesta pelea entre ellos dos. ¿Quién creía yo que iba a ganar? ¿Quién creía yo que tenía mejores habilidades, etcétera, para ganar? Y yo estaba dando a Jiri Prochazka, pero es que he analizado un poco más todo lo que ha ocurrido en medio de la carrera precisamente de Alex Pereira. Un tipo que ha peleado un montón de veces en el kickboxing y que se va a la UFC, pasa a las artes marciales mixtas y desde mi punto de vista la ha ido muy bien. Porque en menos de 5 peleas, o directamente fueron 2 peleas ante Chan Strikeland, luego Chan Strikeland, y directamente Israel Adesanya, 4 peleas. En 4 peleas se volvió campeón de la división de las 185 libras contra, evidentemente, un tipo que él ya tenía historia, un tipo que ya él le había vencido en 2 ocasiones anteriores a esa, y que ya sabía más o menos cómo iba a ir la cosa. Sin embargo, pues le costó trabajo en esa pelea, pero al final sale victorioso. Y luego pasa a la división de las 205 libras, y pues pelea contra un, entre comillas, veterano de esa división. Un tipo que ya está consagrado en esa división, que ya ha sido incluso también campeón de esa división, que es Jan Blachowicz, que incluso defendió su cinturón una vez contra Israel Adesanya. Entonces esto lo que nos da a entender es que Alex Pereira es una bestia. Alex Pereira es un tipo, cuando a entrenamiento se refiere, cuando a dedicación se refiere, un tipo que está fuera de órbita, un tipo que está fuera de lo normal. Por lo tanto, yo considero que un tipo con esta capacidad de entrenamiento, con esta capacidad de adaptación que él tiene, lo profesional que él es, porque entrena comúnmente, hemos visto un montón de entrenamientos que él ha mostrado a lo largo de todos sus campamentos de pelea, en sus diferentes peleas, evidentemente, dentro de la UFC, pues nos dan a entender que es un tipo con una preparación sumamente grande, que es un tipo que se prepara para sus peleas. Entonces yo creo que Jiri Prochazka puede resultar una pelea más difícil que la que resultó, por ejemplo, Jan Blachowicz. Esto puede ser así, porque Jiri Prochazka es un tipo un poco más, digamos que loco, un tipo que busca un poco más los highlights, un tipo que busca un poco más los intercambios, etc. Aunque esto al mismo tiempo puede ser peligroso para Jiri. Puede ser peligroso porque Alex Pereira es un tipo que tiene buena mandíbula, ¿okay? Y es un tipo que cuando pega, pega con un fierro. También Jiri Prochazka. Jiri Prochazka es un tipo que pega muy fuerte, que tiene unas habilidades también en el suelo muy buenas. O sea, todas estas cosas son una serie de, digamos que habilidades en conjunto que hacen que Jiri Prochazka sea un peleador completo. ¿Okay? Más completo incluso que Alex Pereira. Pero como les digo, yo me decanto otra vez, me quiero decantar por Alex Pereira. No sé por qué, pero yo veo campeón a Alex Pereira de esa división. Yo lo veo campeón. Yo lo veo campeón porque es un tipo que tiene una ética de trabajo muy alta, tiene una ética de trabajo superior, gente. Es un tipo que entrena comúnmente, es un tipo que se prepara comúnmente y que tiene la capacidad de adaptabilidad, que esto es sumamente importante. Sumamente importante, porque incluso contra precisamente Jan Blachowicz en su pelea, demostró que había mejorado un poco más su defensa contra derribo. Sí fue llevado al suelo, sí fue controlado un poco, ¿ok? En lo que era el clinch. En el clinch, porque no fue llevado al suelo en múltiples ocasiones, ¿ok? Incluso en el suelo se defendió muy bien y se paró bastante rápido, gente. O sea que hay que tomar en consideración estos pequeños detalles, estas pequeñas pinceladas que él nos dejó ver, que significan que él estuvo entrenando lo que tenía que entrenar, que él estuvo con su equipo haciendo hincapié en los baches, en los huecos que él tiene, en su modo de juego directamente en el departamento de grappling, en el departamento de la lucha, que es sumamente importante, y lo he dicho en un montón de ocasiones, que los peleadores que son un poco tirados más a lo que es el striking, pues tienen que tener una muy buena defensa contra derribo. Porque si tu contrincante es simplemente un luchador, si es un tipo que se dedica todo el tiempo a llevarte al suelo, a controlarte en el suelo o a someterte en el suelo de una forma u otra, ¿ok? Y tú logras contrarrestar ese estilo de juego, si tú logras evitar ser llevado al suelo, tienes media pelea en el bolsillo. Tienes media pelea en el bolsillo. Porque cuando se quedan de pie, pues pierden las ideas. Los peleadores que son sumamente grapplers, que están dedicados simplemente a tirarte al suelo, que son luchadores natos, cuando no te logran llevar al suelo, en muy pocas ocasiones son peleadores completos, en muy pocas ocasiones siguen con ideas. Directamente de ahí para allá, pues pierden todo el rumbo de la pelea y terminan siendo ya sea finalizados o ya sea perdiendo por una decisión. Vimos el caso, por ejemplo, un caso bastante reciente y que llamó muchísimo la atención, el caso de Sterling. Es un tipo que es tirado a la lucha al máximo nivel, todo el tiempo a la lucha.
que sí tiene un striking poco ortodoxo, que sí te saca unas patadas, que sí es bastante impredecible. Sin embargo, su fuerte es la lucha y quiso hacer algo diferente contra Sean O'Malley, quiso hacer una especie de striking contra Sean O'Malley, como ya les dije en su momento, para sacar un poco lo que él estaba haciendo, lo que él venía haciendo, cosa que a la gente no le gustaba, cosa que a los fanáticos no le gustaba, e intentó hacer una especie de espectáculo y le salió mal, porque perdió las ideas directamente y no encontraba la distancia contra un tipo como Sean O'Malley, que es un sniper. ¿Y qué pasó? Lo conectó, cayó y lo finalizó. Entonces este tipo de cosas son evidentes y Alex Pereira lo sabe, el equipo de entrenamiento de Alex Pereira y Glover Teixeira lo sabe también, que es un tipo también sumamente completo. Glover Teixeira ya se retiró evidentemente, pero que en sus peleas cuando estaba en la UFC, siendo un veterano, sumamente un veterano, con una vasta experiencia, demostró que es un tipo sumamente completo y todas estas habilidades que él tiene, o que él tenía en su momento, que él tiene, pudiéramos decir, pues puede pasárselas, todos estos conocimientos se los puede pasar a Alex Pereira. Y yo no dudo que lo está haciendo porque vimos de una forma u otra los resultados cuando peleó contra Jan Blachowicz. Yo creo que es algo que puede utilizar contra Jiri Prochazka. ¿Es un choque de estilos? Sí, es un choque de estilos. Porque Jiri Prochazka es un tipo un poco ortodoxo también, que saca estos highlights, estos codos giratorios y que tiene muy buena fuerza de pegada. Y otra cosa que hay que decir es que viene invicto Jiri Prochazka. Jiri Prochazka viene invicto, él no ha perdido dentro de la UFC. Que esto es otra cosa que hay que tener en consideración, ¿ok? Pero, como ya les digo, Alex Pereira está hecho de otra madera. Y yo confío, yo tengo la esperanza de que él gane ese cinturón. Yo tengo la esperanza de que él gane ese cinturón. Y la UFC le convendría que él ganara ese cinturón. Y también le convendría, evidentemente, por eso quieren la revancha, que Israel Adesanya volviera a capturar el cinturón y hacer una especie de trilogía entre ellos dos, para unificar, para que uno de los dos se convierta en doble campeón simultáneo desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.